Los protestantes, por leer más la Biblia que los católicos, se sienten más superiores por eso. Sin embargo, cuando los encaras con la Biblia, te das cuenta que realmente son más ignorantes que aquellos católicos que no saben nada de Biblia. Un católico puede decir: bueno, yo no leo la Biblia, por eso no la conozco, y soy ignorante. Pero una persona que lee y leyendo es ignorante, eso no se entiende. Como dice Hebreos 5:12, debiendo ser ya maestros, tienen la necesidad que se los vuelva a enseñar. El católico puede que no conozca la Biblia porque no la lee, pero un sectario que lee la Biblia, medita y lo tiene como su rutina, que no sepa nada, eso no se justifica. Recordemos lo que dice Lucas 12:48. A quien mucho se le dio, más se le exigirá. Si Dios le dio tanta sabiduría a esta gente, les va a pedir que lo demuestren. Pero en realidad no lo hacen. Porque los católicos debemos tener miedo de los protestantes, porque saben de Biblia, pero si nunca lo demuestran. Si ellos tienen la verdad, ¿por qué razón no lo demuestran? Dice Judith que los protestantes evangelizan con la verdad. La pregunta es: ¿qué verdad? ¿A qué llaman verdad las iglesias protestantes? ¿A sus ideas personales de Dios? ¿Por qué razón los católicos deberíamos tenerles miedo? Si con Biblia en mano no demuestran que saben más que los católicos. ¿Miedo de las sectas? Quizás aquellos que no tengan ninguna formación en estudios bíblicos le tengan miedo. Pero nunca alguien que conoce de verdad la Biblia y el cristianismo. ¿Miedo de los protestantes? Pero por favor, no puedes tener miedo de gente que enseña doctrina de hombres. Ahí ustedes pueden ver nuestra respuesta. Le digo, ¿miedo de qué podemos tener? Si la misma Biblia es un invento de la Iglesia Católica y la única que la conoce a profundidad. Los protestantes aparecieron recién en el año 1520. ¿Cómo justificas el cristianismo que existía antes de ese año? Si solo existía la Iglesia Católica. Recién en el año 1800 aparecen los evangélicos con la Biblia de la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo pueden tener la verdad? Siendo que aparecieron mucho después. Gálatas es claro cuando dice que si un ángel del cielo o cualquier persona cambiara lo que se enseñó por siglos, que no se lo llame cristiano. ¿Y qué hicieron ustedes? Se dedicaron a cambiar y a negar todo lo que se enseñó desde el principio de la cristiandad. Son ustedes los que tienen miedo. Porque se reúnen en sectas pequeñas, que están escondidas y no están distribuidas a nivel mundial. Y es así. El católico debe formarse en su fe. No escuchar a los protestantes. Y meterse de lleno a estudiar la doctrina católica. Si no pasas por esto, serás presa fácil para estos adúlteros del Evangelio. La única verdad lo tiene la Iglesia Católica. Primera de Timoteo 3:15. Efesios 3:10. Y Mateo 18:17. Solamente en la Iglesia Católica está la plenitud del Evangelio, la plenitud de los medios de salvación. Solamente en la Iglesia Católica tenemos los pastores auténticos que cuentan con los poderes que Cristo entregó a Pedro y a los apóstoles. Los demás grupos están desconectados de Cristo y su iglesia, están desenchufados, no tienen aquella autoridad, aquellos poderes, aquella riqueza que está en la Iglesia Católica. Jesús no repartió Biblias. Jesús, para que la salvación llegara a todo el mundo, fundó la Iglesia. ¿Qué quiere decir la Iglesia? El nuevo pueblo de Dios, dirigido por Pedro, los apóstoles. Esta Iglesia llevará el Evangelio, la salvación a todo el mundo. Dicen los que no son católicos, bueno, pero Pedro no puede ser base, fundamento. No, Cristo es la piedra angular. Efesios capítulo 2, versículo 20. Cristo es la piedra angular. Y si Cristo es la piedra angular, no puede ser Pedro o Cristo. No.
Precisamente porque Cristo es la piedra angular, Cristo cambió el nombre a Simón, se llamaba Simón. Juan 1:42, de hoy en adelante te llamarás Kefa en arameo, que quiere decir piedra, roca, peña. También sabemos que Cristo es el pastor supremo del rebaño. Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace Jesús? Entrega el rebaño a Pedro. Juan capítulo 21 del 15 al 17, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Así que Cristo es el pastor supremo, Cristo es la piedra y también Cristo tiene todo poder. Mateo 28, 18, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra y este poder se lo entrega a Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 19. Así que Cristo es la roca sobre la cual la iglesia tiene su solidez. Cristo es el pastor supremo del rebaño. Cristo guía al rebaño con pleno poder. Pero cuando Jesús se vaya de este mundo, hay otro que toma el lugar, que se llama Pedro. ¿Qué pasó con esta iglesia que fundó Cristo? Dicen los grupos proselitistas, las sectas, se acabó. Cristo fundó una iglesia, de acuerdo, pero desgraciadamente se acabó. Malos discípulos de Cristo, malos dirigentes, todo se echó a perder. Y después de siglos sin iglesia, todo perdido, todo confundido, Jesús tuvo compasión y otra vez volvió a fundar la iglesia. Y fundó una nueva iglesia, restaurando aquella antigua iglesia que ya se había echado a perder con sus carismas y poderes. Bueno, ¿y cuál es esta nueva iglesia? Cada grupo sectario dice, la mía. Bueno, ¿y por qué la tuya? ¿Por qué la tuya es la verdadera iglesia? Cada grupo inventa sus razones. Mormones, nosotros somos la verdadera iglesia, ¿por qué? Porque José Smith tuvo un éxtasis. Y en este éxtasis le habló el ángel Moroni y le dijo, tú vas a fundar la nueva iglesia, restaurando la antigua iglesia con sus carismas y poderes, que se llamará Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así que somos nosotros. Hay una revelación. Dios habló. Los adventistas del séptimo día somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros guardamos los 10 mandamientos como están en la Biblia, Éxodo 20, los mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Nosotros guardamos el séptimo día, el sábado, somos nosotros. Los testigos de Jehová somos nosotros porque predicamos el Evangelio, lo conocemos, apreciamos la palabra de Dios. Ustedes católicos no, ni conocen la Biblia, ni la predican, no cumplen, no obedecen, fuera, no son ustedes. Pentecostales, nosotros. Cuando nosotros oramos, ahí ya sentimos la fuerza del Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, entonces, ¿qué más queremos? Somos nosotros. Un día, terminando este tema, como hago siempre, dije, a ver si hay alguna duda, porque el tema de la iglesia es importante. ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? A ver, ¿alguien de ustedes? Y uno levantó la mano, yo. Diga, yo pertenezco a la verdadera iglesia de Cristo. ¿Y cuál es? La luz del mundo. La luz del mundo. ¿Y dónde se fundó esta iglesia? En Guadalajara, Jalisco. Bien, ahora búsqueme en la Biblia donde se dice que Jesús estuvo en Guadalajara, Jalisco. Yo no encontré nunca aquí en la Biblia Guadalajara o Guadalicura o alguna palabra que más o menos se parece. Aquí no hay nada. Ah, no está en la Biblia. Ah, por eso decía, no está en la Biblia. ¿Y por qué no está en la Biblia? Porque sucedió hace poco. Ah, hace poco. ¿Y cuándo sucedió esto? El año de 1926. El hermano Aarón estaba dormido y en el sueño
le habló Jesús y le dijo: hermano Aarón, tú fundarás la verdadera iglesia, que se llamará la luz del mundo. El hermano Aarón despertó y fundó esta iglesia. Esta es la buena, porque se fundó por una orden que Dios le dio al hermano Aarón en el sueño. Qué bueno, hermano, que viniste, de veras me da mucho gusto. Fíjate, a mí me pasó lo mismo. Esta noche yo estaba dormido y Jesús me habló en el sueño y me dijo: Padre Amatulli, mucho cuidado, porque hoy un tonto te hablará. Así que desde la mañana yo estaba muy preocupado. ¿Y quién será este tonto que hoy me va a hablar? ¿Quién será este tonto? Qué bueno que me hablaste tú. Me quitaste un peso de encima. No es cierto, usted inventa cosas, usted me quiere confundir, usted me quiere engañar, usted no tuvo ningún sueño, ninguna visión. Ah, sí. ¿Y por qué tú crees en el sueño del hermano Aarón y no crees en mi sueño? Mi sueño no está en contra de la palabra de Dios. La Biblia dice: el mundo está lleno de tontos, así que uno más, uno menos, ¿por qué te asustas? Mientras tú le crees a lo que dice el hermano Aarón. Según el hermano Aarón, la iglesia que fundó Cristo se acabó, ya no existe. Y ahora viene Él a fundar la nueva iglesia. No, eso está en contra de la Biblia. Mateo 16, 18, la segunda parte del mismo versículo. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Ni Satanás en persona, ni los malos católicos, ni las sectas, nadie podrá destruir la iglesia de Cristo. Y Mateo 28, 20, yo estoy con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. No dice Jesús: si se portan bien estaré con ustedes, mucho cuidado. Si se portan mal, les voy a dar una patada en aquel lugar que en este momento no vamos a mencionar y los voy a sacar fuera. Y voy a formar un nuevo pueblo, un pueblo de gente que de veras sea fiel. No, Jesús se comprometió a estar siempre con su iglesia, con su pueblo, hasta el fin del mundo. No hay vacaciones, nada de que durante 1000 años no había iglesia, desapareció, no. No hay vacaciones, no que el Espíritu Santo en un cierto momento dice: me tomo un año de vacación, o 1000 años, me tomo 1500 años de vacación. ¿Y qué pasó? Es demasiado ya. No. La iglesia que fundó Cristo tiene que estar presente a lo largo de toda la historia y tiene que llegar hasta el fin del mundo. Número 3, ¿cuál es entonces? Esta iglesia que fundó Cristo está presente a lo largo de toda la historia y llegará hasta el fin del mundo. La iglesia católica, ¿por qué? Porque es la única que viene desde Cristo, que la encontramos siempre a lo largo de la historia, que existe ahora, y por lo tanto llegará hasta el fin del mundo. Los demás grupos no. Mormones, 1830, antes no existían. Adventistas del séptimo día, 1863, antes no existían. Testigos de Jehová, 1874, antes no existían. Y los pentecostales a principio de 1900. Interesante, todos estos grupos fundados en Estados Unidos. Actualmente existen más de 30.000 agrupaciones pentecostales independientes solamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora también hay aquí en México, hay en Centroamérica, Sudamérica, muchísimos grupos. Cualquier pentecostal que sabe hacer algo sueña con fundar su iglesia. Todos quieren fundar su iglesia.
Para ellos fundar una iglesia es como fundar un conjunto para tocar, como tener una peluquería. Quiere decir, fundar una iglesia es un sistema de vivir mediante la predicación, reunir gente, bautizar, casar, descasar, volver a casar y tener gente. ¿Y la Iglesia Católica existía hace 500 años? Claro. Si uno conoce la historia, sabe que cuando se empezó a evangelizar el continente americano había solamente sacerdotes católicos. Ninguno de estos grupos existía. También hace 1000 años. Busquen ustedes los libros de historia. Por ejemplo, en mi pueblo de Italia, Conversano, Bari, en el sur de Italia, allá en mi pueblo hay catedral desde hace 1000 años, la catedral grande que existe ahora. Hay obispo desde el año 390 en mi pueblo. Yo he estado predicando en muchas partes de Italia y veo en una catedral, Reggio Calabria, la lista de los obispos. Primer obispo, año 325. En otra parte, 200. Si ustedes recuerdan, Santa Inés, Santa Lucía, todos estos santos antiguos, San Sebastián, San Tarcisio, todos, Iglesia Católica. Tenemos la lista de todos los obispos de la comunidad cristiana que fundaron en Roma San Pedro y San Pablo. Esta es la iglesia que fundó Cristo. En esta iglesia yo quiero vivir, yo quiero morir. Pero ¿dónde la Biblia dice Iglesia Católica? Jesús no puso ningún nombre a su iglesia. De todos modos, la iglesia que fundó Cristo pronto se llamó católica. ¿Quién por primera vez dijo Iglesia Católica? ¿Quién? San Ignacio, que conoció a algunos apóstoles, y el año 70, año de la destrucción de Jerusalén, fue nombrado obispo de Antioquía. En Antioquía, los discípulos de Cristo se empezaron a llamar cristianos, y este obispo cambia. De hoy en adelante nos vamos a llamar cristianos católicos, porque nuestra iglesia es católica. Bueno, ¿qué quiere decir entonces esta palabra que inventa él? Católica, esta palabra. Kata, olon, dos palabras en griego. Kata, olon. Kata, según. Olon, todo. La iglesia de Cristo es católica, es decir, según la totalidad, destinada a llevar el Evangelio a todos los hombres a lo largo de toda la historia, donde se enseña todo el Evangelio. Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo, enseñen mi Evangelio a toda criatura. Yo estaré con ustedes, Mateo 28:20, todos los días hasta el fin del mundo. Enséñeles todo lo que yo enseñé a ustedes. La iglesia de Cristo es iglesia católica, destinada a llevar el Evangelio a todos los hombres de todo el mundo, a lo largo de toda la historia, donde se enseña todo el Evangelio. Pero no basta para nosotros pertenecer a la iglesia católica. Es un honor, es un orgullo, porque aquí tenemos grandes riquezas, es un privilegio, pero el problema está en vivir según la fe católica. No llamarnos católicos, sino ser, practicar, vivir, conocer la fe católica y en caso de necesidad estar preparados para defender nuestra fe. Primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estén dispuestos a dar razón de su esperanza. Un día, estando en una zona indígena,
trabajando, llegué a un pueblo por primera vez. Había un grupo de hombres, medio borrachos, y uno de ellos me conoció, me había visto en otra parte. Así que cuando me vio empezó a gritar: vengan aquí, aquí está el padre Amatulli es un amigo mío. Cállate, digo, no te vayas a decir que eres mi amigo, van a pensar que soy borracho como tú, que nos encontramos en las cantinas, van a pensar así ellos. Mejor que digas que eres testigo de Jehová, mejor así me ayudas un poco más, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Qué padre? ¿Yo testigo de Jehová? No, yo soy católico, apostólico, romano. Cállate, que tú no entiendes el español. Hablaba dialecto, por si te entendía poco el español. Tú más bien eres católico apostólico, romántico. Así que es fácil que todos se llamen católico. Yo soy católico, apostólico, romano. Calma. La cosa es muy delicada. No se trata solamente de ser bautizados, de ir a la iglesia de vez en cuando, sino de conocer, practicar, vivir la fe. Muchas gracias por su atención. Algún sectario puede decir: pero Jesús no fundó la Iglesia Católica, ya que él jamás dijo que su iglesia sería como es actualmente la Iglesia Católica. A lo que debemos responder: ciertamente, Jesús nunca dijo cómo sería su iglesia. En Juan 16:12, dijo Cristo a sus apóstoles: todavía muchas cosas tengo que decirles, pero ustedes no la pueden comprender ahora. En Mateo 28:20, dice Jesús: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es verdad que Jesús nunca dijo cómo debería ser esa iglesia, que se menciona en Mateo 16:18. Sin embargo, prometió guiar a los apóstoles para que lo fundaran. Y es lo que sucede aquel día de Pentecostés, que es donde nace la iglesia de Cristo. Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, comienzan a evangelizar y a edificar la iglesia de Cristo. Mateo 18:17. Definamos todo esto bíblicamente. Iglesia, tomada de Mateo 16:18. Católica apostólica, tomada de Mateo 28:19 y 20. Romana, tomada de Mateo 21:43. Donde se habla que Dios quitaría su autoridad al pueblo de Israel y se lo daría a otra nación. Esta última parte dejaremos que lo abarque mejor Eddie Villalobos. En Mateo 21, 43 y 45, Cristo se dirige a los sacerdotes, a los maestros de la ley, y les dice: a ustedes se les quitará la autoridad y se les dará a otros que den mejores frutos. Cuando el concilio de Jamnia se organizó, ya los judíos no tenían la autoridad dada por Dios para decir qué era revelación y qué no, porque Cristo le había dado la autoridad de atar y desatar a los apóstoles, a la nueva iglesia que definió el Nuevo y el Antiguo Testamento. Pablo es enviado a Roma por el mismo Jesús. Hechos 23:11 dice así: a la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, también tendrás que darlo en Roma. Pablo llega a Roma en su cuarto viaje, alrededor del año 60 después de Cristo, lógicamente. Respecto a Pedro, es el mismo Jesús también quien le anuncia cómo va a dar testimonio de él, cómo va a morir. Juan capítulo 21, 18-19 dice así: te aseguro, cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. Y continúa: de esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: sígueme. Y es ahí entonces donde comienza a crecer esta nueva iglesia. Iglesia que el mismo Jesús
ha querido fundar. Y también elige a Pablo para llevar su mensaje a los gentiles. Veamos Hechos capítulo 9, 15, 16. Cuando Pablo queda ciego camino a Damasco y Ananías es invitado a curar a Pablo de esta ceguera, el Señor le dice a Ananías: ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Es decir, tanto Pablo y Pedro son enviados por Jesús a dar testimonio, a glorificar a Dios, para ser fundamento de esta iglesia y para llevar esta palabra a todas las naciones. Y ambos apóstoles entregan su vida, dan testimonio del amor de Dios en la ciudad de Roma. Por eso Roma se convierte en el centro de esta nueva iglesia que está naciendo. Más adelante va a decir San Ambrosio: donde está Pedro, está la iglesia. Donde está la iglesia, allí no hay muerte alguna, sino vida eterna. Por eso actualmente el Vaticano, la Santa Sede, se encuentra en Roma. De hecho, la Basílica de San Pedro se encuentra construida en el lugar donde fue martirizado el apóstol Pedro. Y también tenemos la Basílica Extramuros, allí donde se encuentran los restos del apóstol Pablo. Estos dos personajes, columnas de la iglesia, que dan testimonio, que glorifican a Dios en Roma. Por lo mismo, es ahí donde esta nueva iglesia comienza, tiene su sede, tiene su base. Es muy curioso cómo la tumba de los apóstoles están debajo de templos católicos, no debajo de templos protestantes. Acabamos de dar evidencia de la solemnidad de la Iglesia Católica, no solo como iglesia fundada por Cristo, sino además como la única depositaria de la verdad, la única que reúne todos los registros que quedaron del cristianismo primitivo. Pídele a un sectario que te exhiba algún registro apostólico en su iglesia. Lo único que va a tener como registro apostólico sería la Biblia. Más nada. Con esa Biblia nos quieren asustar. Pobrecitos.